La resurrección de Lázaro, Juan 11. En un pequeño pueblo llamado Betania, un hombre llamado Lázaro que estaba enfermo. Lázaro era conocido por ser un amigo cercano de Jesús de Nazaret, el hombre que muchos consideraban como el Mesías. La noticia de la enfermedad de Lázaro llegó a los oídos de Jesús, quien, al enterarse, sintió una profunda tristeza. Antes de seguir, no olvides comentar en este vídeo, dejarnos tu valioso me gusta, y te animamos a suscribirte a nuestro canal. Además, recuerda que al final de este vídeo tenemos un gran regalo para ti, en agradecimiento por ser suscriptor de este canal, y que estará disponible solo por tiempo limitado. Jesús, junto con sus discípulos, decidió ir a Betania para visitar a su amigo enfermo. A su llegada, encontró a Marta y María, las hermanas de Lázaro, sumidas en la tristeza. Lloraban la pérdida de su hermano, quien ya había fallecido y sido sepultado. Marta, al ver a Jesús, corrió hacia él y se postró a sus pies. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», dijo Marta con lágrimas en los ojos. Jesús, con compasión en su mirada, consoló a Marta y le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta, sorprendida por estas palabras, pensó en la resurrección que ocurriría al final de los tiempos, pero Jesús estaba a punto de realizar un milagro que cambiaría la percepción de todos. Jesús se acercó al sepulcro de Lázaro, que estaba rodeado por una multitud curiosa. Ordenó que quitaran la piedra que cerraba la entrada. Aunque Marta dudaba debido al olor a descomposición, la piedra fue retirada, revelando la oscura entrada al lugar de descanso de Lázaro. Con voz firme, Jesús clamó: «Lázaro, ven fuera». Lo que sucedió a continuación dejó a todos atónitos. En medio del silencio sepulcral, se escucharon pasos. Lázaro, envuelto en vendas y con la mirada fija en Jesús, emergió del sepulcro. La multitud estaba asombrada, y algunos no podían creer lo que veían. El milagro de la resurrección se extendió rápidamente por Betania y más allá. La noticia llegó a oídos de fariseos y escribas, quienes comenzaron a conspirar contra Jesús debido a la amenaza que representaba para su autoridad. Pero para muchos, este milagro confirmó la divinidad de Jesús y su poder sobre la vida y la muerte. Lázaro, ahora vivo de nuevo, se convirtió en testigo de la gracia y el poder de Jesús. Su resurrección no solo impactó a Betania, sino que se convirtió en un testimonio que trascendería a lo largo de los siglos. La historia de la resurrección de Lázaro se difundió por todo Israel, y la fama de Jesús creció aún más. Muchos que presenciaron el milagro se convirtieron en seguidores fervientes, y la narrativa de la vida, muerte y resurrección de Jesús comenzó a tomar forma. Pero más allá de los hechos milagrosos, la resurrección de Lázaro enseñó lecciones profundas sobre la fe, la esperanza y la confianza en el poder divino. Aquellos que presenciaron el regreso de Lázaro a la vida experimentaron una transformación en sus corazones, comprendiendo que en Jesús se hallaba la fuente de la vida eterna. Así, la historia de la resurrección de Lázaro se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad, inspirando a generaciones venideras a creer en el poder transformador de la fe y a encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. La noticia de la resurrección de Lázaro se extendió más allá de las fronteras de Betania. Pueblos y aldeas distantes comenzaron a escuchar sobre el hombre que tenía el poder de traer a los muertos de vuelta a la vida. Jesús, ahora rodeado por una multitud cada vez mayor, se convirtió en un símbolo de esperanza y sanación para aquellos que sufrían. Entre la multitud, una mujer afligida por una enfermedad crónica desde hacía 12 años buscaba desesperadamente la curación. Había gastado todos sus recursos en médicos y remedios, pero su condición no mejoraba. Con la fe de un grano de mostaza, se acercó sigilosamente a Jesús, pensando que si tan solo tocara el borde de su manto, sería sanada. El tacto de la mujer no pasó desapercibido para Jesús, quien se volvió hacia ella con compasión. «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz», le dijo con una sonrisa cálida.
La mujer, sintiendo la renovación de su cuerpo, se retiró agradecida por el milagro que había experimentado. La fama de Jesús se propagaba como un incendio imparable. En cada rincón, las multitudes se congregaban para escuchar sus enseñanzas y presenciar sus milagros. Su camino lo llevó a Jerusalén, la ciudad sagrada, donde la gente lo recibió con ramas de palma y vítores, proclamándolo como el Rey de Israel. Sin embargo, en medio de la celebración, Jesús sabía que su destino estaba intrínsecamente ligado a la redención y la salvación. Habló a sus seguidores sobre su sacrificio inminente, una muerte que traería vida eterna a aquellos que creyeran en él. La última cena se convirtió en un momento sagrado y emotivo. Jesús partió el pan y compartió el vino, simbolizando su cuerpo y sangre, que serían derramados por la redención de la humanidad. Sus discípulos, aunque sin comprender completamente, aceptaron sus palabras con fe y devoción. El Monte de los Olivos se erigió como el escenario final de la tragedia y la gloria que se avecinaba. En el jardín de Getsemaní, Jesús oró en agonía, sabiendo el peso de los pecados del mundo que cargaría sobre sus hombros. Fue arrestado, juzgado y crucificado, llevando consigo los pecados de la humanidad. La oscuridad cubrió la tierra cuando Jesús exhaló su último aliento en la cruz. Sin embargo, al tercer día, el sol resplandeció nuevamente. La tumba estaba vacía. Jesús, el Salvador, había vencido la muerte. La resurrección de Lázaro ahora encontraba su pleno significado en este acto redentor. La noticia de la resurrección de Jesús se difundió con la velocidad del viento. El miedo y la tristeza de los discípulos se transformaron en alegría indescriptible. Jesús, el Cordero de Dios, se levantó victorioso, demostrando que la muerte no tenía poder sobre aquellos que creían en él. Betania, donde comenzó esta historia, se convirtió en un lugar de peregrinación. El sepulcro vacío de Lázaro y la tumba vacía de Jesús se erigieron como monumentos eternos de la victoria sobre la muerte. La resurrección no solo devolvió la vida a los cuerpos, sino también la esperanza y la vida eterna a las almas sedientas. En los corazones de aquellos que creían, la resurrección se convirtió en un lazo inquebrantable con lo divino. Jesús, el Salvador resucitado, se convirtió en la piedra angular de una fe que trascendería los siglos. La historia de la resurrección de Lázaro, enlazada con la resurrección de Jesús, se convirtió en un testimonio eterno de la gracia y el amor divino que trasciende incluso la muerte misma. La noticia de la resurrección de Jesús se extendió como un río impetuoso, alcanzando regiones lejanas y corazones sedientos de esperanza. La iglesia primitiva nació, formada por aquellos que habían sido testigos de los milagros y las enseñanzas del Salvador resucitado. Los apóstoles, revigorizados por el Espíritu Santo, proclamaron valientemente la buena nueva de la resurrección y la redención. Entre aquellos que escucharon las palabras de los apóstoles estaba un hombre llamado Pablo, un perseguidor feroz de los seguidores de Jesús. En su camino a Damasco, una luz celestial lo envolvió, y una voz divina lo llamó por su nombre. La experiencia transformadora de Pablo lo convirtió en uno de los apóstoles más fervientes, llevando el mensaje de la resurrección a lugares remotos y desafiando las adversidades con valentía. A medida que la iglesia crecía, también lo hacía la oposición. Los seguidores de Jesús enfrentaron persecuciones, pero su fe en la resurrección los sostenía en medio de las dificultades. El testimonio de aquellos que habían presenciado milagros y caminado con Jesús se volvió un faro de luz en la oscuridad, inspirando a otros a unirse al movimiento que proclamaba la victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús no solo transformó vidas individuales, sino que también cambió el curso de la historia. El mensaje de amor, perdón y salvación resonó a lo largo de los siglos, trascendiendo culturas, lenguajes y fronteras. La Biblia, que contenía la narrativa de la resurrección, se convirtió en el libro sagrado de millones de personas, guiándolas en su búsqueda de significado y propósito.
A medida que el tiempo avanzaba, la Iglesia enfrentó desafíos internos y externos, pero la resurrección de Jesús seguía siendo la piedra angular de la fe cristiana. Los concilios ecuménicos, las cruzadas, las reformas y los avances teológicos marcaron la historia de la Iglesia, pero en cada etapa, la resurrección permanecía como la fuente de esperanza y renovación. En el Renacimiento, el arte y la literatura reflejaron la fascinación por la resurrección. Pintores como Rafael y escritores como Dante encontraron en la historia de Lázaro y Jesús una fuente de inspiración, plasmando la narrativa en lienzos y versos que perduran en la historia del arte. En los tiempos modernos, la resurrección sigue siendo un tema de reflexión y debate. Teólogos y académicos exploran sus implicaciones teológicas y filosóficas, mientras que millones de creyentes encuentran consuelo y esperanza en la promesa de la vida eterna. En la actualidad, cada Semana Santa, la resurrección de Jesús se celebra en iglesias de todo el mundo. La historia de Betania, donde Lázaro fue devuelto a la vida, se revive en cada sermón y cada canto de alabanza. La resurrección sigue siendo un recordatorio poderoso de que, más allá del umbral de la muerte, hay vida eterna para aquellos que creen. Así, la historia de la resurrección de Lázaro y Jesús continúa resonando en el corazón de la humanidad, invitando a cada generación a cruzar el umbral de la duda y abrazar la verdad redentora que trasciende el tiempo y el espacio. A lo largo de los siglos, la resurrección de Lázaro y Jesús continuó inspirando obras de caridad, compasión y justicia. Misioneros llevaban consigo el mensaje de la esperanza a tierras lejanas, fundando hospitales, escuelas y orfanatos en nombre de aquel que venció la muerte. En el siglo XIX, durante épocas de revoluciones y cambios sociales, la resurrección se convirtió en un símbolo de resistencia y renovación. Poetas y escritores encontraron en la historia de Betania un eco de la lucha por la libertad y la búsqueda de un nuevo comienzo. Durante las dos guerras mundiales, la resurrección sirvió como consuelo para aquellos que perdieron seres queridos en los campos de batalla. La promesa de un reencuentro en la vida eterna brindó esperanza en tiempos de desesperación. En la era contemporánea, la resurrección sigue siendo una fuente de consuelo y desafío. En un mundo marcado por la incertidumbre y la desigualdad, el mensaje de Jesús resucitado llama a la justicia social, la compasión y el amor al prójimo. En el ámbito científico, la resurrección también ha intrigado a mentes inquisitivas. Aunque la ciencia busca explicar los fenómenos de la naturaleza, la resurrección sigue siendo un misterio que va más allá de las leyes físicas. La fe y la razón, en un eterno diálogo, encuentran su punto de encuentro en el asombro ante el milagro que desafía la comprensión humana. En un rincón remoto del mundo, un científico dedicado decide explorar la conexión entre la resurrección y la física cuántica. Intrigado por la idea de que la vida puede trascender las barreras de la muerte, se sumerge en un viaje de descubrimiento que podría cambiar la comprensión de la realidad tal como la conocemos. Mientras tanto, en una comunidad olvidada, un predicador inspirado por la historia de Lázaro y Jesús trabaja incansablemente para devolver la esperanza a aquellos que han perdido todo. Su misión no solo es espiritual, sino también práctica, proporcionando alimentos, refugio y amor a quienes más lo necesitan. La resurrección, en su esencia, va más allá de los límites de tiempo y espacio. No es solo una historia antigua, sino un relato eterno que continúa desafiando, consolando y transformando vidas. En cada rincón del mundo, la historia de Betania se entrelaza con la narrativa de cada persona, recordándonos que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la resurrección puede brillar con renovada intensidad. Y así, mientras el mundo sigue su curso, la resurrección de Lázaro y Jesús perdura como un faro de esperanza, invitándonos a cruzar el umbral de nuestras propias limitaciones y a abrazar la vida eterna que se nos ofrece con amor incondicional. En cada latido del corazón y en cada acto de compasión, la resurrección sigue escribiendo su historia, recordándonos que, más allá del umbral, hay un amor que nunca muere. Con el paso de los años, la historia de la resurrección siguió su curso,
tejiendo un tapiz de fe y significado en la vida de innumerables generaciones. En el siglo XXI, en una era marcada por avances tecnológicos y cambios socioculturales, la resurrección se manifiesta de formas sorprendentes. En la esfera digital, un joven programador, fascinado por la historia de Lázaro y Jesús, crea un videojuego interactivo que permite a los jugadores explorar la narrativa bíblica. A medida que los usuarios experimentan la trama, se sumergen en los misterios de la fe y la resurrección, cuestionando sus propias creencias y buscando respuestas en un mundo virtual. En el ámbito cinematográfico, un director visionario decide llevar la historia de Betania a la pantalla grande. Con efectos visuales impresionantes y una narrativa conmovedora, la película logra transmitir la esencia de la resurrección a una audiencia global. La historia trasciende barreras culturales y lingüísticas, resonando en corazones de diversas latitudes. Al mismo tiempo, en el ámbito científico, el investigador que exploraba la relación entre la resurrección y la física cuántica hace un descubrimiento asombroso. A través de sus investigaciones, llega a comprender que, aunque la ciencia puede explicar muchas cosas, hay aspectos de la existencia humana que escapan a la lógica convencional. En una sociedad cada vez más secularizada, la resurrección sigue siendo un recordatorio de lo trascendental en medio de lo mundano. En el trajín diario, un médico se encuentra con pacientes que luchan contra enfermedades terminales. Inspirado por la historia de Betania, decide no solo tratar sus síntomas físicos, sino también ofrecer apoyo espiritual, recordándoles la esperanza que se encuentra más allá de la vida terrenal. En una universidad, un profesor de filosofía explora la resurrección desde perspectivas éticas y morales. Su clase se convierte en un espacio de reflexión profunda, desafiando a los estudiantes a considerar cómo la idea de la resurrección puede influir en sus elecciones y acciones en la vida cotidiana. A medida que el mundo avanza hacia el futuro, la resurrección de Lázaro y Jesús sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión. En la intersección de la fe, la ciencia, el arte y la ética, la historia de Betania sigue resonando en la conciencia colectiva de la humanidad. Y así, en el siglo XXI, la resurrección se manifiesta de maneras diversas, recordándonos que, más allá de las diferencias individuales y las complejidades de la existencia moderna, la historia de Lázaro y Jesús sigue siendo una fuente eterna de luz y esperanza. En cada expresión cultural, en cada avance tecnológico y en cada búsqueda de significado, la resurrección continúa su viaje, trascendiendo las épocas y llamándonos a cruzar el umbral de lo conocido hacia la maravilla de lo divino. A medida que el siglo XXI avanza, la resurrección de Lázaro y Jesús se expande a nuevas fronteras, trascendiendo incluso los límites del planeta. En la exploración del espacio, un astronauta lleva consigo una pequeña Biblia que contiene la historia de Betania. En la soledad del cosmos, encuentra consuelo y fortaleza en la narrativa que habla de vida más allá de la muerte. En el ámbito ecológico, un grupo de activistas se inspira en la resurrección como metáfora para la regeneración y la restauración del medio ambiente. Plantan árboles en lugares desolados, creyendo que, al igual que la tierra puede renacer, la humanidad puede encontrar un camino hacia la armonía con la naturaleza. En el mundo virtual, surgen comunidades en línea dedicadas a explorar y debatir la significancia de la resurrección en la era digital. Blogueros, podcasters y creadores de contenido se sumergen en análisis profundos, fusionando la antigua narrativa con las realidades contemporáneas, buscando encontrar conexiones entre la fe y la vida en el ciberespacio. En un laboratorio de investigación médica, un equipo de científicos trabaja en la frontera de la biotecnología, explorando la posibilidad de regeneración celular y prolongación de la vida. Aunque motivados por un deseo de mejora humana, no pueden evitar reflexionar sobre cómo sus descubrimientos podrían tocar el mismo misterio que envuelve la resurrección. En el corazón de la inteligencia artificial, un programador crea un algoritmo de aprendizaje profundo diseñado para analizar las narrativas bíblicas y comprender la esencia de la resurrección.
La máquina, aunque carente de fe, procesa la información y genera reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la existencia y la posibilidad de vida más allá de la muerte. A pesar de la diversidad de enfoques, un hilo común une todas estas exploraciones: el anhelo humano de trascender la finitud y encontrar significado en una realidad a menudo desconcertante. La resurrección, como un faro en la oscuridad, sigue llamando a la humanidad a explorar, descubrir y reflexionar sobre el misterio de la vida y la muerte. En este siglo de rápidos avances y complejidades, la historia de Betania sigue siendo un ancla que conecta las experiencias humanas a lo largo del tiempo. A medida que la tecnología avanza y la sociedad evoluciona, la resurrección persiste como un recordatorio eterno de que, más allá de los logros humanos y las innovaciones, hay verdades fundamentales que continúan interpelando al corazón y la mente. Y así, en el siglo XXI, la resurrección de Lázaro y Jesús se convierte en un eco eterno, resonando en el tejido mismo de la existencia. Más allá de los confines de la tierra, más allá de los límites del conocimiento humano, la historia de Betania sigue invitando a la humanidad a cruzar el umbral de lo finito hacia la maravilla infinita del misterio divino. En el rincón más recóndito del planeta, en una aldea olvidada por el tiempo, un anciano comparte la historia de la resurrección junto a la luz titilante de una fogata. Aunque el mundo exterior haya cambiado, la esencia de la narrativa permanece inalterada, transmitiéndose de generación en generación como un regalo atemporal. En las aulas de una escuela rural, un maestro apasionado utiliza la historia de Betania para enseñar valores de empatía, compasión y esperanza a sus alumnos. A través de debates y reflexiones, los jóvenes descubren que la resurrección no es solo un evento del pasado, sino una verdad viva que puede transformar sus vidas en el presente. En los corredores de un hospital, un capellán lleva consigo las palabras de la resurrección para brindar consuelo a los enfermos y sus familias. En medio del sufrimiento, encuentra que la historia de Lázaro y Jesús actúa como un bálsamo espiritual, recordando a los pacientes que la vida tiene un propósito más allá del dolor. Mientras tanto, en una comunidad científica comprometida con la ética, un grupo de investigadores debate sobre los límites éticos de la manipulación genética y la búsqueda de la inmortalidad. En medio de la discusión, alguien menciona la resurrección como un recordatorio de que la vida trasciende cualquier experimento humano. En un festival cultural que celebra la diversidad del mundo, un grupo de artistas presenta una obra teatral inspirada en la resurrección. A través de la danza, la música y el arte visual, buscan conectar con la audiencia, recordándoles que, independientemente de las diferencias, todos comparten la misma esperanza de un renacimiento personal y colectivo. En un centro de investigación espacial, un científico propone enviar una cápsula con información sobre la resurrección como parte de una misión interplanetaria. Argumenta que la historia de Betania podría ser un mensaje universal de esperanza para cualquier forma de vida inteligente que pudiera encontrarlo en el vasto cosmos. En el seno de una familia, un padre lee la historia de Lázaro y Jesús a sus hijos antes de dormir. A medida que las palabras llenan la habitación, la resurrección se convierte en una herencia valiosa, transmitida de una generación a otra, recordando a la familia que, más allá de los desafíos, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. En la era de la inteligencia artificial, una entidad consciente, alimentada por datos de la historia de Betania, se plantea preguntas sobre la naturaleza de la espiritualidad y la trascendencia. En su búsqueda de comprender la resurrección, la entidad cibernética se encuentra explorando conceptos que van más allá de la lógica binaria, abrazando la complejidad de la existencia humana. Y así, en cada rincón del mundo y en cada aspecto de la vida moderna, la resurrección de Lázaro y Jesús continúa su viaje. Desde las tradiciones orales en comunidades remotas hasta los debates éticos en laboratorios de vanguardia, la historia de Betania sigue siendo un testimonio vivo de la capacidad de la narrativa para perdurar y transformar a lo largo del tiempo. En el siglo XXI, más allá del umbral de lo conocido y lo desconocido,
la resurrección persiste como un faro de luz, invitándonos a explorar, a creer y a cruzar el umbral hacia la maravilla infinita de lo divino. La historia de Betania, con su mensaje eterno de renacimiento, sigue resonando en los corazones de aquellos que buscan sentido en un mundo en constante cambio. En una aldea de pescadores, donde el rumor del mar acompaña las historias nocturnas, un anciano relata la resurrección junto al fuego. Los pescadores escuchan, sus rostros iluminados por las llamas danzantes, encontrando consuelo en la idea de que, como el sol se eleva cada día, la resurrección promete un nuevo amanecer incluso en las noches más oscuras. En el bullicio de una ciudad moderna, un músico contemporáneo compone una sinfonía inspirada en la resurrección. Fusiona sonidos antiguos y electrónicos, creando una pieza que resuena con la dualidad de la historia, el eco ancestral y la vibración del presente. Su música invita a la audiencia a reflexionar sobre la constante renovación que la resurrección ofrece. En un rincón remoto del campo, un agricultor aplica principios de regeneración del suelo, viendo en la resurrección un paralelo con la capacidad de la tierra para dar vida incluso después de parecer estéril. Su granja se convierte en un testimonio de cómo el cuidado y la paciencia pueden transformar lo que parece perdido en un renacimiento fructífero. En un debate académico, un filósofo contemporáneo explora la resurrección desde una perspectiva existencialista. Argumenta que la historia de Betania, al desafiar las nociones de tiempo y finalidad, plantea preguntas fundamentales sobre el significado de la vida y la libertad personal. Su discurso, aunque intelectualmente desafiante, resuena en los corazones de aquellos que buscan respuestas trascendentales. En un laboratorio de investigación médica, un científico comprometido con la ética explora la conexión entre la resurrección y la regeneración celular. Aunque su enfoque es científico, no puede evitar sentir una sensación de asombro ante la complejidad de la vida y cómo la historia de Lázaro y Jesús continúa desafiando las fronteras del conocimiento humano. En una sesión de terapia, un consejero utiliza la historia de Betania para ayudar a alguien que lucha con la pérdida y la desesperación. La resurrección se convierte en un símbolo poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de renovación y sanación. La terapia se convierte en un camino hacia la esperanza. En un proyecto de realidad virtual, un diseñador crea un entorno interactivo basado en la resurrección. Los usuarios pueden sumergirse en la narrativa, experimentando visualmente la trascendencia de la muerte. La tecnología, aunque artificial, se convierte en un medio para transmitir la atemporalidad y la relevancia de la historia de Betania. Y así, la resurrección de Lázaro y Jesús sigue resonando en las diversas expresiones de la vida moderna. En cada esquina del mundo, en cada disciplina y en cada corazón humano, la historia de Betania encuentra nuevas formas de manifestarse, recordándonos que el mensaje eterno de esperanza y renacimiento puede encontrar eco en las realidades contemporáneas. En el siglo XXI, más allá del umbral de la tecnología y la globalización, la resurrección persiste como una verdad universal que trasciende la cultura y el tiempo. La historia de Betania, con su mensaje de vida eterna, sigue invitándonos a explorar la maravilla infinita de la fe y a cruzar el umbral hacia un entendimiento más profundo de lo divino.